Ellos vieron lo que pasó. Aunque no me dieron los jueces ganadores, yo gané ese combate y ellos lo saben. Cuando yo empecé en el equipo, todos los medios me preguntaban, ¿pero tú eres femenina y te gusta el boxeo? Le decía, ¿eres mona? La clave y el punto de inflexión va a ser el día en el que la gente empieza a ver el deporte femenino como un producto distinto del masculino. Tengo las manos destrozadas con los sacos que los hombres no querían. Ya hay millones de personas que nos ven. Ya hay gente que quiere ver combate femenino. Las niñas que vienen ahora os tienen como referente. Eso va a hacer que la industria se desarrolle muchísimo más. Bueno, miéntete, yo decía, soy inmortal cuando me hago una lesión y tengo que boxear lesionada. Y al final tu cerebro se lo cree. Y después de lo del Madison digo, ¿ves? Si es que soy inmortal. Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de Game Day y hoy con, yo creo, la invitada más especial que hemos tenido hasta ahora. Me hacía muchísima ilusión, Jenny, hacer este episodio contigo. A mí también, la verdad. Porque, o sea, yo me acerqué a este deporte, os conocí a ti, a Javi, y me habéis inspirado cada día hasta límites que yo nunca pensé que iba a pasar y la verdad que soy un ejemplo de todo, de la constancia, del sacrificio y eso la verdad que son las cosas que a mí más me gustan o que más me llevo para este deporte, que además aplico a todos los aspectos de mi vida. O sea que de verdad pues llevamos ya muchos años entrenando juntos. Al final das cuenta y parece lo haces todos los días y te olvidas todos los días uno detrás de otro, pero ya llevamos 3 años. Pasa muy rápido el tiempo. Además que te metes y es un deporte que yo siempre digo que es muy, muy guay practicarlo porque se te pasa muy rápido. Son tantas cosas y es tan divertido, ¿no? que se pasa muy rápido y te pone en forma también a la misma vez. Yo no estaba en forma en mi vida, la verdad. Y hoy la verdad que me hace ilusión el hacer un repaso un poco de toda tu carrera y que nos cuentes cómo es la industria del boxeo y cómo la vive una boxeadora que ha hecho historia. O sea, tú has sido 9 veces campeona de España, campeona del mundo interina de WBA, Sí. o sea, a nivel de a boxear en el Madison Square Garden, o sea, de los mejores eventos que yo he estado en mi vida. O sea, 20.000 personas, Madison lleno, una velada solo de mujeres organizada por MVP. O sea, ha hecho historia en el deporte español. Sí, total. Una vida llena de marcar hitos y hacer historia todo el tiempo, sí. A mí, o sea, cuando muchas veces no eres consciente, te veo aquí en el gimnasio entrenando y tal, pero es que estás al nivel de... O sea, cuando pienso en ti, pienso en otros deportistas españoles internacionales como Amaya Valdemoro, que hizo historia en el baloncesto yéndose a la NBA, o Alexia Putellas, que ahora en el fútbol femenino ha ganado el Balón de Oro. O sea, es que estás ahí en esa categoría, en ¿no? el top mundial, top mundial. Que es muy bonito, o sea, me impresiona, ¿sabes? Porque ha costado mucho y mucho tiempo, pero yo misma me lo tengo que decir porque es verdad. Es verdad, Ha sido, pues, ¿qué te puedo decir? Es como imposible, ¿no? Es como que hemos roto un imposible, pero... ¿Y cómo fue ese camino? ¿Cómo empezaste? Sí, pues y al final, o sea, empiezas que nunca te imaginas que vas a llegar, evidentemente, porque no tienes ningún referente, eso para empezar, ¿no? No tienes a nadie que lo haya hecho, entonces tú empiezas porque, bueno, en mi caso fue porque yo quería estudiar y me dijeron que si ganaba el Campeonato de España de boxeo, me darían una beca como para entrar a la universidad que yo quería, por eso fue. Y entonces dije, bueno, pues me voy a preparar y gané el Campeonato de España y ahí empezó todo, ¿no? Ahí ya me vino a hablar el seleccionador, que si quería venirme al equipo y ahí ya pues mi vida cambió. Yo dije, bueno, voy a estudiar, le dije a mi madre, ¿no? Porque ese es un shock muy rápido para unos papás. Yo le dije, mamá, voy a estudiar, voy a viajar y me van a pagar. Entonces, bueno, oye, que voy a hacer deporte, ¿no? Estoy estudiando. Y me dijo mi madre, bueno, venga, vale. Dije, no tengo nada que perder. Y así fue que empezó mi aventura, con la cosa de que yo era muy habilidosa en el deporte y entonces aprendía muy rápido, porque con 23 años que yo tenía entonces, era como imposible. O sea, el mundo entrenador veía que era imposible. Empezaste muy tarde para lo muy tarde, o sea, muy tarde. 23 años es empezar de cero, que no me sabía ni el reglamento, nunca lo había mirado, nunca lo había hecho, eso era muy tarde. Y yo nunca pensé que iba a poder hacer algo, pero es verdad que muy pronto ganaba combates, o sea, boxeando mal, pero como que tenía una habilidad, ¿no? Ya más tarde entendí que tenía los brazos largos, tenía una habilidad especial haciendo boxeo. Entonces ahí ya fue entrenar al 2000%, fuerza, resistencia, todo. Yo decía, vale, lo que depende de mí,
es el físico, porque la técnica se coge muy despacito. Pues tengo que ser la mejor físicamente. Y yo era mi propio referente. O sea, todos los días anotaba, venga, este peso he cogido, la semana que viene tengo que coger más peso, esta ha sido mi marca corriendo, mañana tengo que correr menos. Y yo era mi propio referente para mejorar físicamente. Eso es una cosa que yo lo admiro mucho de todas las deportistas femeninas que están en la élite. Porque a día de hoy se habla mucho del deporte femenino, de cómo está creciendo, de cómo están cambiando las mujeres el paradigma del deporte, pero si piensas en realidad a la institución, a los organismos, a toda parte del negocio, que es un poco en la que yo estoy, todos son, todos son hombres, es una industria dominada completamente por hombres, en el que el deporte femenino muchas veces tiene la sensación que se hace por ser políticamente correcto. O sea, como hay que hacerlo, ¿no? Ahora está de moda la igualdad, tal, entonces, oye, tenemos que hacer el deporte femenino. Pero es un producto, para mí es la mayor oportunidad de inversión en la industria del deporte a día de hoy. De hecho, estamos trabajando mucho en eso. Y uno de los motivos por los que creo que es la mayor oportunidad es por eso que tú has dicho ahora, ¿no? Yo no tenía referente, yo he sido mi propio referente. Tú cuando empezaste no te imaginaste nunca que iba a poderte ganarte la vida con el boxeo, igual que le ocurrió a Maya Valdemoro en su momento o a Alexia Putellas o a cualquiera de las deportistas españolas que hoy están en el top mundial. Nunca pensaron que se podían ganar la vida. Las niñas que vienen ahora os tienen como referente. Y entonces eso va a hacer que la industria se desarrolle muchísimo Crezca más. mucho más, date cuenta que yo era, o sea, a mí en el gimnasio cuando yo empiezo no hay mujeres. Y encima no te atendían, o sea, nadie me decía nada. Era como perder el tiempo porque ella no va a llegar a nada, no hay nada, ¿no? Entonces, no, o sea, yo tenía que aprender mirando a los compañeros y diciendo, vale, la derecha la meto así y tal, así aprendía. Luego ya entro en el equipo nacional, todo era como, bueno, vamos a poner en Murcia, no hay para hacer dieta una alimentación buena, estamos ahí como, y no os quejéis. ¿Sabes? Como y dar gracias, que yo soy muy agradecida, pero después de 3 años ya estaba ganando medallas, ya ganaba más medallas que algunos hombres que estaban en Madrid, en la Blume, con todo perfecto. Entonces yo ya decía, vale, tengo las manos destrozadas con los sacos que los hombres no querían, pero llevo 3 años ya, no tenemos fisio que me ayude para arreglar las muñecas que las tengo destrozadas, pero estoy ganando medallas ya puedo hablar, ¿no? Podemos ir a Madrid también, y ahí empezó una lucha grande, ¿no? Porque es verdad que siempre ha sido así, siempre hemos sido como, bueno, venga, vamos a apoyarla, pero sí es cierto, Quique, que ahora ocurre otra cosa. O sea, ahora ya, cuando estuvimos en el Madison, por ejemplo, ya hay millones de personas que nos ven. Ya hay gente que quiere ver combate femenino, ya hay carteleras enteras de mujeres que tienen éxito. Y ahora yo me pregunto una cosa, ¿vale? Ahora ya, ¿por qué seguimos cobrando tan poquito? ¿Por qué no hay un empuje más? Ahora ya digo yo, a ver si la lucha tiene que cambiar, porque ahora ya saben que vendemos. ¿Por qué no cobramos igual? ¿Por qué no empiezan a venir más apoyo? Ahora ya viene una cosa distinta. Como tú dices, ahora ya las niñas esto se va a desarrollar y ahora creo que va a cambiar un poco la cosa a que también vamos a tener que empujar y colocarnos otra vez y decir, oye, que ya estamos vendiendo. ¿Qué pasa? ¿No? Ahí yo, fíjate, creo que la clave y el punto de inflexión va a ser el día en el que la gente empieza a ver el deporte femenino como un producto distinto del masculino. Porque el deporte femenino hoy se trata exactamente igual que el deporte masculino. Es exactamente lo mismo. O sea, tú piensas en el mundo del boxeo, en una velada de mujeres, los anunciantes, la forma, la producción televisiva, todo es exactamente, el producto es exactamente igual. Para mí la clave va a ser que el producto se trate de forma Y ese por distinta. donde das, totalmente. Y que haya anunciantes que de repente, oye, yo me quiero asociar al deporte femenino porque sé que llegó a un target distinto, un producto distinto. A mí me gusta compararlo con los zapatos. Igual que no le vendes unos zapatos de tacón a un hombre, no vendes un combate de boxeo femenino de la misma forma que se vende un Exacto, masculino. porque somos diferentes. Yo siempre digo, somos diferentes, pero tenemos algo diferente bonito, algo que vende también de una forma distinta. Los combates de boxeo femenino son pura candela. Sí. Eso es no parar de decir, bueno, eso muchas veces no lo ves en algunos combates de hombres, porque es un poquito pues como... Y tú ves a uno de mujeres y sabes que va a haber 100% entretenimiento, 100%,
Y eso hay que venderlo, ¿no? Hay que sacarle provecho a eso, pero eso ocurre. O sea, las mujeres, o sea, sabemos, es como que en la sangre llevamos que nos vamos a tener que forzar el triple, entonces ya lo damos por hecho. O sea, tenemos que hacer 10 veces más. Entonces no nos quejamos, hay que trabajar, hay que hacer, nos tenemos que dejar la vida ahí arriba y es algo que lo tenemos innato. O sea, fíjate, ¿no? Qué cosas que explotar hay ahí en cuanto a las mujeres, ¿no? Y esa forma de ser de que llevamos dentro. Y no solo eso, sino piensa en todo. O sea, hoy el deporte no es solo el deporte. O sea, el deportista que piense que le pagan o que el dinero que genera lo genera por el deporte que hace, está completamente equivocado. Al final estamos en la industria del entretenimiento, tenemos que entretener a las personas. Entonces hay que pensar en todos esos contenidos, en todas esas cosas que se hacen alrededor del combate. De hecho, yo era puro deporte aquí, o sea, lo mío ha sido deporte y no he ganado ni un duro, ¿vale? O sea, ese es el mejor ejemplo. Y cuando empiezo a hacer La Casa de Papel y cuando empiezo a hacer no sé qué y cuando me voy a Estados Unidos, sí, es cuando empiezan a venir el tema económico, porque, como lo has dicho, vamos. Doy fe. Mira, en la temporada anterior entrevistamos a Roberto Jiménez, que es futbolista, y él dijo que hay una cosa que los futbolistas no entienden, que cuando ellos están viendo la televisión y ven Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones o cualquier reality show, no entienden que están viendo gente de su propia industria, porque estamos en la industria del entretenimiento, con la belleza que tiene el deporte, de todos los valores, de que es un contenido que solo se consume en directo. O sea, el deporte tiene cosas que lo hacen único, porque no hay nada que una a las personas como lo une el deporte, pero es verdad que al final formamos parte de la industria del entretenimiento. Totalmente. Y tú eres el mejor ejemplo, como has dicho, porque la parte deportiva te ha llevado hasta un punto, pero después te ha servido de trampolín para hacer otras cosas, y ahí es donde yo creo que está la gran oportunidad, porque también los contenidos que se generan en torno al deporte femenino hoy son exactamente los mismos que el masculino. O sea, es que no se piensa en cómo poder hacer. Y tú ves las marcas que invierten en el deporte femenino y son las mismas marcas que invierten en el deporte masculino, Sí. en casi todas las categorías. Ahora estamos empezando a ver un poquito de cosas distintas y ves marcas como Sephora que patrocinan a la NBA. Entonces, tú piensas en el presupuesto de marketing que marcas como L'Oréal, como Sephora, como tú, tienen. O sea, si queremos que el deporte femenino valga, tenemos que atacar a esa. O sea, crear un producto para que esas marcas entiendan que el deporte es una vía de llegar a su... Totalmente. Lo que pasa es que todavía aquí van solo a... O sea, yo creo que una cosa que falta, que me da mucha envidia de otros países, es que aquí todavía se va a caballo ganador. O sea, cuando ya has hecho un milagro, cuando ya eres Ilia Tupuria, cuando ya hubiese sido yo ganando este último combate, entonces cuando ya todo lo has hecho solita y has hecho un milagro, porque cuesta muchísimo hacer eso, Sí. entonces cuando vienen y te quieren apoyar, y ahí ya no te hace falta. Ahí es cuando ya no, tío, ya me vienen de todos lados, ya no lo necesito. Lo necesitaba antes, me hubiese hecho llegar antes aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que todavía falta. Ese apoyo lo tienen en otros sitios y por eso salen más campeones. Aquí somos 3, 4, en toda la industria, de todo, porque al final hacemos cosas imposibles, ¿entiendes? Ese apoyo falta todavía. Fíjate, yo es una cosa que ya me llama mucho la atención, porque España es una potencia a nivel deportivo Enorme, enorme, hay un talento impresionante. pero es que es Sin hacer nada, es una potencia de puro talento. Puro talento, sin hacer nada. Porque o sea, no hay un ecosistema que diga, oye, es que aquí se apoya el yo deportista. lo he dicho desde que empecé, sabiendo en Andalucía la cantidad de guerreros que había en boxeo, gente con un talento impresionante, todos se pierden. ¿Por qué? Porque tienes que comer, tu vida avanza, no ganas nada, entonces no hay apoyo. Si se hubiesen apoyado, de esos 10 salen 3, de esos 100 salen 10, 20, ¿sabes? Y eso pasa en otros países, no es que lo inventemos, es que en Italia pasa, es que en Estados Unidos ya sabemos qué pasa, o sea, está demostrado y no se hace. No, hombre, totalmente. No se hace. O sea, el ejemplo de Italia es muy buen ejemplo, porque si miras la última Olimpiada, o sea, son un país que tienen... O sea, pero no te vas a comparar con Estados Unidos, con un país de 300 millones de habitantes. Sí, pero Italia es perfecto. Pero Italia es una comparación Exacto. perfecta. Nosotros tenemos 49 millones de habitantes, Italia tiene 60. Ves las posiciones de los medalleros. Exactamente. Y estamos años luz. Exactamente. Tanto como al principio de base como después. A los deportistas luego le ayudan, le dan trabajo en cosas en campos, ¿no? Como la policía, bueno, tú lo sabes bien, todas esas cosas.
tío. Sí, y además no son cosas locas, son cosas que van a hacer que salgan más campeones, más referentes, muevan el país porque el deporte mueve el mundo. Sí. Y no sé, de verdad, tú me lo puedes explicar porque yo no sé, porque aquí no se da ese paso. No se Pues da. yo creo que muchas veces, y esto es una opinión personal, pero muchas veces el dar esos pasos, el hacer eso nace de la necesidad. Y como aquí hay tanto talento, no hay necesidad. O sea, fíjate, al final Sí, al el final sale. ingenio o el buscar los recursos o tal se agudiza cuando tienes necesidad. Y si en España parimos un campeón por generación, o sea, fíjate lo que ha pasado en el tenis. Se retira Rafa Es Nadal verdad. y entra Carlito Alcaraz. Y Es dices tú, verdad. pero bueno, ¿cómo? Sí, tienes razón. Pues les vale para hacer Pues el entonces le movimiento. vale para seguir haciendo y Ya. ahí es verdad que hay un movimiento Pero es una político que lástima, que porque al trabajar. final todos nos tenemos que ir fuera para intentar sobrevivir, para poder llegar. Una pena. Claro, pues ¿cómo fue ese proceso tuyo? Empiezas aquí, sin recursos, con poco apoyo institucional. Haces tu camino a base de De coraje, trabajar, estudiar, trabajo entrenar, todo junto. y de ganar. Y de Porque ganar. tú podías haber puesto todo ese coraje, todo ese trabajo, exacto, y por lo que sea no ganabas y te hubieses quedado por el Y de camino. hacer locuras, ¿eh? De hacer locuras, de pelear de la forma, con las lesiones que tuviera, con los problemas que hubieran habido. O sea, hacer locuras. Y lo conseguimos. Pero llegas hasta un tope. Es lo que decimos, ¿no? Yo estaba trabajando, estaba estudiando, luego siempre he seguido estudiando, pero el trabajo tenía que trabajar. Ahí es donde la mayoría de gente lo deja, ¿no? Porque ya tu cuerpo, no es porque sí, sino porque tu cuerpo se rompe, porque no descansas. Entonces mi cuerpo empezó a romperse, fractura de estrés para los combates. Yo decía, Dios mío. Entonces llegó un punto en que yo decía, vale, hasta aquí llegué, porque me quieren enfrentar a las número 1, que es donde podría dar un vuelco mi vida y mi carrera, pero yo no estoy para eso. O sea, porque me estoy rompiendo, literal. Yo quiero, yo voy, pero es que me rompo y tengo que estar otra vez por lesión 3 meses parada, por ejemplo, ¿no? Entonces yo notaba que hasta ahí. Entonces, pues, al no tener ayudas, yo tenía que seguir trabajando. Y fue, pues, venido del cielo, la verdad. Yo digo que Dios me escuchó porque ya me iba a retirar, pero me llaman de Estados Unidos como un reality que se va a hacer ahí de 1 minuto. O sea, eran combates de boxeo de 1 por 1, o sea, 1 minuto a tope de un round, ¿no? Y dije, era un producto que se iba a hacer piloto y dije, me voy para allá. Hablé con Javi, con mi entrenador, y le dije, oye, ha salido esto. Económicamente era una gran oportunidad y me dijo, Javi, vete porque eso te puede dar un pie, ¿no? A que tú puedas dedicarte solo a boxeo. ¿Y cómo cambió, Quique? ¿Cómo cambió el que yo solo me dedicara a entrenar? Es muy triste, tío. Sí, sí, O sea, sí, sí. es muy triste, pero con qué, no sé, 30 y pico de años, por fin el sentir de solo entrenar. Y, o sea, o sea, increíble lo que mejoré, ¿no? Bueno, eso De poder fue... descansar, ojo, que no, Sí, sí, no estoy eso pidiendo. fue hace 2 años, ¿no? Sí, más o menos 2, 3 años como mucho, sí. O sea, pero al final necesitaste esa oportunidad para salir fuera y ganar esa Tener ese apoyo, visibilidad. claro, económicamente, para yo poder dedicarme solo a boxear. Y entonces ya me fui con mi mochilita, ya me quedé en Estados Unidos y dije, vale, pues voy a aprender aquí, voy a ver, voy a hacerme conocida. Y me iba gimnasio por todo Miami, Los Ángeles, y entrenando allí, dando la cara contra la gente, los entrenadores ya me veían. Pues ahí haciendo un poco no sé, otra vez sin tener nada claro que podía suceder, simplemente luchando por estar, luchando por dar mi lugar, luchando por darme a conocer, no sé, otra vez con ese corazón de voy a hacerlo, a ver qué pasa y a ver qué sucede. Y de ahí el gran salto que fue la productora MVP, ¿no? El cerrar el acuerdo con Jake Paul a participar en el mayor evento del Exacto. boxeo Y femenino. eso viene porque mi manager, Sergio Pérez y Javi, al final hay un poco de todo, ¿no? El conjunto de mucho tiempo de trabajo. Ellos conocían bueno, ya se estaba luchando por intentar que alguien me apoyara como promotor. Estábamos buscando, yo había estado en Puerto Rico, había estado en muchos sitios y siempre se lucha con un sueño imposible, pero bueno, tú lo intentas, ¿no? Y ahí ellos pues dieron la tecla, hablaron, ya me conocían, ya habían escuchado, yo ya había estado en muchos sitios, ya había entrenadores que decían, ojo ella, ojo, cuidado, no sé qué, aunque no me conociera nadie, porque no, nosotros aquí los medios, pues como decíamos, no se mueven, pero ya había cositas, ya habíamos hecho muchas cositas por allí, ya mi nombre, pues ya había gente que lo conocía dentro de la industria de allí y decidieron
MVP darme la oportunidad. Ojo, que llevábamos un montón de títulos por detrás, ¿eh? No, Lo que pasa es que no me conocía nadie. Claro. Que si hubiese sido un poquito más conocido hubiese sido más fácil. Pero bueno, ya de todo ese trabajo dijeron, pues venga, vamos a darle la oportunidad. Y eso fue, bueno, yo de hecho después de la reunión, que yo estuve así muy, muy aguantando el tipo, colgamos y me derrumbé. O sea, fue decirle a Javi y a Sergio, no quiero llorar, pero dije, lo conseguimos. ¡Guau! Lo conseguimos y la verdad que fue, o sea, yo que tuve la suerte de seguir ese proceso de cerca y verte allí en Nueva York, o sea, yo ¡Fua! cuando te entraste fue Y lo que no había una conseguido sensación. nadie. O sea, para eso tú sabes lo que significa para las nuevas niñas. O sea, el que ya una promotora americana ponga los ojos en España, en una española, o sea, todas van a ir a por ese camino. Ya tienen un objetivo, ya va a ser más rápido para ellas, ya va a ser un poco más fácil, ¿sabes? Ya ellos han visto que aquí Hay hacemos talento. cosas, hombre, me dieron la oportunidad pensando de que, bueno, vamos a ver qué hace y ellos vieron lo que pasó. Aunque no me dieron los jueces ganadores, yo gané ese combate y ellos lo saben. Entonces 100%. dejamos el pabellón altísimo, o sea, lo más, el mundo lo vio y fue espectacular. Y yo sentir esa ilusión de que la gente iba a mirarme, la gente se quedaba despierta, me decían que vamos a verte o nos vamos a quedar despiertos para verte, qué bonito, ¿eh? Que las niñas, las compañeras yendo allí para apoyarte, moviendo, tú sentías que estabas moviendo algo en tu país, lo que siempre había soñado, pero nunca había tenido, no sé, como oportunidad, porque aquí mis combates no se veían en la televisión, entonces fue algo tan impresionante, Quique, tan bonito. Y bueno, ahí seguimos en la lucha, pero sí hemos hecho algo que sobre todo, aunque sea bonito para mí, yo siempre pensaba en mi equipo, porque luchamos a ciegas todos, ¿sabes? Tanto el entrenador como el manager, a ciegas, siempre dándomelo todo. Por eso yo decía, estoy más contenta por vosotros que por mí. Yo ahora aquí tengo una batalla, pero el ver mi cara allí y que vosotros estéis en esta esquina, eso para mí es lo más grande. Y que las niñas ahora tengan una ilusión y un referente, eso es lo que para mí se queda. Hombre, yo creo que tú fíjate, MVP, todo lo que ha hecho, todas han sido pequeñas, grandes batallas, porque tu guerra es dar visibilidad al talento y al boxeo femenino español. Lo que siempre, desde que empecé, me propuse, porque es que cuando yo empecé en el equipo, todos los medios me preguntaban, ¿pero tú eres femenina y te gusta el boxeo? O sea, no había nadie, era como raro. Y decían, pero si eres mona, y ¿sabes? Siempre era eso. Y yo decía, pero ¿y qué pasa? Y yo estoy estudiando, exacto, el boxeo era como para gente con muchos problemas o para hombres. Y yo decía, pero si es súper bonito el deporte, ¿no? Yo entré así, yo no sabía nada del boxeo y yo veía el boxeo fuera porque directamente aprendí sacándome a combates internacionales. Y era el arte de dar y que no te den, ¿no? Y yo decía, qué chulo. Y entonces yo decía, sí, pero sí, el boxeo es precioso. Había mucha falta de información sobre el boxeo. Habían las películas, como yo digo, de Rocky, muy bonitas, pero habían hecho mucho daño al boxeo aquí. Entonces yo dije, vale, tengo que visibilizar que yo estudio, intento ser un ejemplo de deportista, un ejemplo de persona con valores y me gusta el boxeo. Y me propuse eso ya toda mi carrera. Intentar ser esa imagen para los niños, porque de hecho con el tiempo me llegó una chica del equipo que me decía, una niña, estoy estudiando lo mismo que tú, ciencias del deporte, y estoy en el equipo, ¿sabes? Y dije, ¡buah! Qué bien, está mereciendo la pena, ¿no? Porque cuando yo empecé, o sea, estudiar, o sea, entrenar, o sea, a mí me dijeron literal, tú estás aquí para ganar medallas, no para estudiar, así. Y yo tenía muchas veces que estudiar escondida para que no tener problemas. Entonces, yo intentaba ser, pues eso, referente en muchas cosas, ¿no? Y es lo que intento en el deporte, ser un ejemplo de lo que el boxeo también es. Bueno, yo lo veo en el gimnasio, cuando vemos las niñas como te intentan imitar, se acercan, la velada que organizó The Boxing Club hace poco, el Día de la Mujer, con solo mujeres. Y qué guay los combates. Yo ni lo noté, que eran, o sea, eso, No, o sea, el espectáculo. Antiguamente era como, pero es que ahora ya, ¿verdad? El espectáculo es lo mismo, pues dice, pues tiene ese sacrificio. Es verdad que las mujeres, y esto no es ningún secreto fisiológico, tenéis más capacidad que sufrir que los hombres. Eso está, Sí, eso sí. es indiscutible. Y para un deporte como este, esa capacidad de sufrimiento es una gran ventaja. Hace mucho, porque hay que sufrir mucho, es durísimo.
Es durísimo, sí que es verdad. Y en toda tu carrera, ¿qué papel has jugado? Porque tú también eres de esa generación de deportistas que nació o que empezó la carrera en el mundo cuando el mundo era offline, digamos, y has transicionado al mundo online. Todas las redes sociales, la necesidad también de contar o la posibilidad de tener también un altavoz para poder contar tu historia. ¿Qué rol han jugado las redes sociales en tu carrera? Que sé que tiene un poco un amor-odio. Sí, porque claro, nosotros hemos estado en el medio, ¿no? Entonces, lo que vienen después ya lo quieren mucho y aman esto, pero lo que estamos de antes, que también había otras cosas muy bonitas, que era el tú a tú, ¿no? El enseñar a la gente que tú quieres, y he sufrido una cosa que ha sido ver como estrellas del deporte no han sido nadie porque no han llevado las redes sociales. Sí. Y están en un trabajo muy, ¿cómo te digo? Bueno, en algo muy, como que muy por debajo de lo que creo que deberían de haber estado, simplemente porque no han podido darse a conocer porque así literal me dijeron, si tú no estás en las redes, tú no eres nadie. Así me lo dijeron y eso a mí me duele, ¿sabes? Pero entiendo que o sea, es la vida, ¿no? Las cosas van evolucionando, es lo que hay y hay que adaptarse. Te guste más o te guste menos. Yo soy la típica, la persona típica de guardar mis cosas para mí. Pero es verdad que es un proceso, hay que adaptarse. Y he vivido pues las dos cositas y estoy en la lucha todavía, ¿eh? Sí, no, no sé. Todavía estoy en la lucha porque, o sea, yo tengo la sensación de que el tiempo, porque tienes que dedicarle mucho tiempo y ya dedico mucho tiempo a seguir estudiando, seguir formándome, seguir haciendo cosas que para mí tienen mucho valor. Entonces, me cuesta estar, tenido que mostrar todo el tiempo cosas, todo el tiempo, pero bueno, entiendo que hoy en día es como funciona y es lo que hay que dar para las marcas y lo hago como puro trabajo. Ya, pero bueno, al final es un Ya instrumento está. que a ti te ha permitido Sí, también dar una visibilidad a es tu lo que hay trabajo ahora, es lo que hay. que antes no era posible darlo o que necesitaba siempre un medio de comunicación un deportista. Tú has podido hablar directamente Así a es. tu fan y eso Esa es la te ha parte buena. ayudado. Esa es la parte buena La que te parte ha buena es que puedo ayudado. hablar con gente de todo el mundo, que todo el mundo al final te conoce con lo de la serie. Lo noté, una barbaridad. Eso sí es verdad, esa es la parte buena. Sí que es cierto, porque con lo de la serie llegó a Brasil, a India, o sea, a lugares que nunca hubiese llegado. Sí. Y eso es curioso ¿cómo fue también eso de repente de, oye, sal de una oportunidad, tú estás concentrado en tu carrera, boxeando tal, y de repente sale la oportunidad de La Casa de Papel? Y la cojo del tirón. O sea, fue hacer una prueba que yo pensaba, bueno, era muy difícil, lo habían hecho cientos de chicas, y de repente pues nos llamaron y dijeron, oye, ¿estás sentada? Y digo, ay, Dios mío, eso fue increíble. O sea, fue un regalo, otro regalito de Dios. Pero, o sea, es que es la historia de tu vida, porque fíjate, esa pasa Todo muy de casualidad, todo de casualidad. todo de Venga, el casualidad. boxeo, 23 años, venga, voy a empezar, va Exacto. a pelear en el Madison Square Garden. Voy a probar a ser actriz. Venga, la mayor superproducción de Netflix de la historia. O Sin sea, haberlo hecho nunca y sin haberme fijado ni querer ser actriz jamás. Así, de repente, otra vez. Muy bonito, pero muy duro, ¿eh? Ojo. no me imagino. Muy duro, porque es de 0 a 100. Porque yo decía, bueno, una novelita de las 5 también me viene bien para empezar un poquito a soltarme. No, con la presión de boom, de repente, como lo que hay detrás de una grabación así, de una serie así. O sea, muy heavy, ¿eh? Que es lo mismo que me encontré con el Madison en Netflix y con todo. Boom, en todo el mundo. O sea, alucinante, un trabajo mental que hay detrás que no lo podéis imaginar, ¿eh? Desde que empecé, yo me di cuenta de que la mente era súper importante. A mí me pusieron y me colocaron como una que iba a ser buenísima boxeadora cuando yo todavía no sabía ni las reglas, y eso a nivel mental fue mucha presión para mí. Y yo empecé a perder y yo sabía que era la mente lo que no me estaba funcionando bien. Y entonces fue cuando empecé a estudiar el tema hice el máster de coaching, todo para mí. Y ahí fue donde descubrí el tema mental. Y eso es lo que me ha ayudado, que sepas, a día de hoy a conseguir todos esos logros, porque es duro enfrentarte de 0 a 100 cuando tú no tienes ninguna herramienta, ¿no? Pero así lo intentamos y lo conseguimos, quedó muy chula. O sea, una de las cosas que yo he aprendido más en este camino mío en el que yo estoy en el boxeo ha sido un poco eso, el valor de la constancia, del sacrificio, del entrenamiento. O sea, hay muchos valores que después he ido aplicando a mi día a día y que me han ayudado a mejorar en muchas cosas. Cuando tú afrontas un proceso como el de repente
pasar a hacer una serie de producción mundial, a trabajar en La Casa de Papel, esos valores del boxeo, ¿cómo te ayudan a afrontar un proyecto tan grande, nuevo y de repente del que no tienes ni idea? Pues lo pude hacer por lo mismo que por lo que tú dices, el boxeo me da todas estas herramientas porque fue encontrarme, yo sentí lo mismo que cuando empecé en el boxeo, lo mismo, de 0 a 100, era, vale, ¿qué hice para poder conseguir llegar a conseguir medallas internacionales, a todo esto? Ser mi propia referente, de dejarme la piel en encontrar qué fallo, qué me falta. Yo creo que eso es clave en todo, incluso en la empresa, en todo. ¿Dónde está fallando? ¿Hay algo que falla? ¿Qué necesito mejorar? Yo lo detectaba rapidísimo, porque soy súper exigente y crítica conmigo mismo. Yo decía, vale, necesito fuerza en el tema del boxeo, necesito más velocidad, necesito la técnica va a su ritmo, vale, pues vamos a ser más fuerte, vamos a ser más... Y necesito trabajo mental porque estoy fatal, lo estoy llevando fatal a estudiar todo sobre psicología, el máster, y no he parado de leer libros sobre psicología. Y ahí eso me hizo mejorar súper rápido, ¿sabes? Entonces aquí era como repetir el proceso. Digo, esto yo ya lo he vivido, ya sé lo que hay, sufrimiento al máximo, pero venga, me apunté en un curso de interpretación rápido de fines de semana. Empecé a hablar con todas las personas de la industria que yo conocía para que me dijeran, ¿qué sientes? Cuando tú empezabas, ¿cómo hacías? ¿Cómo hacer las respiraciones? O sea, todo lo que yo iba viendo que yo fallaba, me cuesta mucho meterme en el personaje. ¿Qué hago? ¿Qué hago para hacerlo más rápido? Claro, ellos se ríen porque me dicen, estás empezando, pero yo sabía que tenía la presión de que tenía La Casa de Papel, ¿entiendes? Claro, Entonces, es que no. ojo, dime todo. O sea, y fue como en el deporte, lo mismo. Leer, practicar, equivocarme, llorar, mucho sufrimiento, pero sobre todo una cosa mental de decir, ok, lo haré bien, sigue, 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 venga, sigue, equivocarte, irte para tu casa y al día siguiente otra vez, sigue, sigue, porque hay una cosa que es así, que el que no lo abandona y el que sigue es el único que tiene posibilidad de llegar. Es lo único el que me diferencia a mí de las niñas que empezaron 1000 veces antes que yo en el deporte, en el boxeo. Ellas eran mejor boxeadoras que yo y la única diferencia entre ellas y yo es que yo seguí intentando, intentando, intentando. Es verdad que es duro, es verdad que es difícil, porque evidentemente dejas muchas cosas atrás y hay procesos muy duros que pasar. Murallas enormes que te pone todo el mundo alrededor y tienes que hacer imposibles para hacerlo. Pero eso es lo bonito, ¿no? El hacer, el encontrar cómo hacerlo, el encontrar es imposible. Estudia por aquí, muévete por aquí, ensaya. Yo llamaba a mi madre, mamá, te voy a hacer el personaje. Y le decía la serie, y mi madre, venga, hija, sigue entrenando, sigue practicando. Sí, vale, vale. A mi amiga, oye, mira, o sea, pasándolo mal porque tú sientes que a nadie le La gusta hacer presión, ridículo. claro. A nadie le gusta el empezar. ¿Cómo empezaste tú con lo tuyo? Fallando muchísimo, haciéndolo fatal. Entonces todo el mundo empieza así, todo el mundo, con la diferencia en que yo tengo la presión de que ya lo tengo que hacer súper bien, a nivel máximo. Entonces, claro, es difícil. Por eso te digo, mucho trabajo de la cabecita, tío. Mucho hablarte con buenas palabras a ti misma, mucho decir, lo voy a conseguir. Y hablarte bien, porque yo me hablo bien. Y tú dices, miéntete. Bueno, miéntete. Y yo decía, soy inmortal. Yo ya siempre me he dicho aquí que soy inmortal. Cuando me hago una lesión y tengo que boxear lesionada, no importa, soy inmortal. Y al final tu cerebro se lo cree. Y después de lo del Madison digo, ¿ves? Si es que soy inmortal. Al final hay que hablarse bonito. Hay muchas herramientas mentales para poder hacer esto, ¿eh? Es lo que hay detrás. O sea, es lo que hay detrás. Y hay muchas hoy en día. Y tu top 3, me interesa mucho esta parte de la parte mental, ¿no? Porque se habla mucho de la visualización, de cómo cuando tú visualizas algo, tu cerebro ya cómo va cogiendo los mecanismos para tal. Y mira, en el boxeo hay mucho de eso, porque Muchísimo. cuando tú trabajas en sombra delante de un espejo, estás tú contra tú mismo y dices, venga, voy a subir un poquito la mano, voy a hacer esto. Hay mucho trabajo mental de la visualización. ¿Cuál es tu top 3 de herramientas mentales o cosas que dices, oye, esto es mi caja de herramientas para superar cualquier cosa, sí, mi pues básico? mira, el top 1 es... Vale, bueno, eso lo voy a dejar para el final. El número 3 te voy a decir que podría ser, es que son todos muy buenos, pero te voy a elegir, por ejemplo, el hablarte, porque esa la he descubierto hasta hace poco, pero tú has visto que Nadal, todo como que, ¿no? Es que es verdad que funciona, pero ya no es solo el hablarte, decirte, cuando estás cansada, estoy bien, y de repente recuperas antes. Estoy bien, no, estoy cansada, eres rápida, eres fuerte, antes de empezar un combate eres fuerte, estás bien. Eso sí, pero es que hay una cosa que descubrí brutal, porque es verdad que tu cerebro te quiere proteger. Entonces tu cerebro dice, déjalo, no entrenes más, para porque ya está suficiente. Entonces hay una cosa que cuando tú te hablas en ese momento de decirte,
mira, yo sé que me quieres proteger, pero así, te tienes que hablar así. Yo sé que me quieres proteger porque estoy rota, tengo muchas lesiones, pero este me viene bien. Voy a hacerlo porque me viene bien. Voy a entrenar y me voy a sentir mejor. Tranquilo que estoy bien. Tío, pues te pones y de repente hay una fuerza tuya que es como un desbloqueo, es como que algo que no te frena. Y el hablarte de esa forma, increíble, pruébalo porque es espectacular. O sea, tú incluso darle una conversación a tu cerebro, ¿sabes? De decir, esta rival, por ejemplo, otro ejemplo, vas a competir, ¿no? Y está como, pensando la rival, no, pero aquí si te noquea y si no sé qué. Y dices tú, espera. Yo soy mejor que ella, estoy fuerte, estoy rápida. Yo ya, esto lo he vivido antes, estoy haciendo sparring con gente más pesada que ella. Estoy bien, esto me viene bien. Y de repente hay algo que se relaja en ti. Hay algo que dice, es verdad, vale, porque es tu cerebro que le tienes que hacer entender que no pasa nada, que no hay un peligro, ¿entiendes? Medita, respira, las respiraciones, hazle ver a tu entorno, a tu cerebrito, que todo está tranquilo. Y entonces te deja tranquilo. Es impresionante, te lo juro. Podría ser el top 1 esa, ¿eh? Te voy a decir una... Y ahora me dices la 2 y la 3. Sí. La 2 y la 1. Pero una, ahora que lo has dicho, una, cuando yo hice mi combate, es que es curioso, llegué al segundo asalto hecho mierda. O sea, no podía. Y me acuerdo que Rubén, que estaba en mi esquina, me dijo, Rubén, estás mejor que él físicamente. ¿Estás bien? No estás cansado, lo has hecho. Y fue como, ¿verdad? Y salí súper tranquilo. Así es. Así es. O sea, ahí no tenía yo la cabeza No, para que alguien me la... Para yo tener la conversación conmigo mismo. Pero, y ahí fue mi entrenador que dijo, que estaba en mi esquina, Rubén, me dijo, tranquilo, si está... Es muy importante el papel Y del ahí digo, entrenador en esas cosas, ¿sí? Y es así, Practícalo a partir de ahora porque lo voy esto a practicar, venga, me lo apunto. esto es brutal. Y luego hay otra cosa, mira, por ejemplo, también podría ser el 2 o el 1. Cuando hay un problema muy grande, ¿no? Te lesiona, que es nuestro mayor problema del deportista. O cuando hay un mal entorno, eso lo hemos sufrido mucho en los equipos nacionales, he pasado por 3 equipos nacionales, o sea, por algunos de ellos, pues había muy mal... Hay Ambiente, problemas, o sea, mal sí. ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que el deportista común de toda la vida está ahí metido y todos los días está alrededor de ese mal ambiente. Ese rum rum en la cabeza es negativo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacía yo? Terminaba de entrenar, nos levantábamos a las 6 de la mañana, entrenábamos y yo me iba a la universidad. Era la única que estudiaba. Entonces, todo el equipo se quedaba en ese rum rum y en ese mal ambiente. Y yo me iba a la universidad donde de repente me desconectaba y estaba con una ilusión, que era estudiar. Entonces, sin darme cuenta, iba pasando el tiempo y yo no me iba quemando tanto. De hecho, cuando yo llegaba a la habitación con las chicas y las veía yo decía, por favor, ya. O sea, que me siento que tengo que estudiar, que no, ¿sabes? Y con el tiempo, ellas no pudieron más. Cuando tuvimos que enfrentarnos venir a Madrid, plantarnos con el Consejo Superior de Deporte, decir lo que estaba pasando, al final me quedé sola. Me quedé sola luchando porque yo tenía energía todavía. Las otras pobrecitas mías ya se habían cansado de todo eso. Entonces, ¿a dónde voy? Hay una herramienta que yo saqué a partir de ahí, que es, siempre que tengo un problema, me distraigo como la zanahoria, ¿no? Sí. Me distraigo con algo que me motive. Entonces, ¿qué me ha pasado durante toda la carrera? Me he lesionado muchas veces, algunos más graves que otros. ¿Y qué he hecho? Pues, por ejemplo, la última vez en Miami me rompieron la nariz de un cabezazo en un combate allí. Y yo dije, vale, pues me apunté a MMA a practicarlo sin contacto. MMA, Jiu-Jitsu, cosas que nunca había hecho, pero que me gustaban y me mantuvieron entretenida, ¿no? Y eso hizo que estuviera ya... Incluso la gente decía, tienes que entrenar, tienes que competir en esto, que se te da bien. Yo ya tenía una ilusión nueva, ¿no? Yo ya estaba con eso. Ya pasó el tiempo y y ya venían las ganas de, venga, voy a boxear otra vez. Y lo mismo pasó cuando ahora, después de la pelea del Madison, por un problema médico que tuve, que tenía que estar 3-4 meses parada y no sabía si iba a poder volver a boxear, me fui a Puerto Rico. ¿Y qué hice allí? Un curso de... Ahí me empecé a estudiar, ¿no? Que es lo que más me hace ilusión a mí. Me metí a estudiar nutrición, la carrera de nutrición, me puse a dar clases de interpretación y me metí a hacer un curso de criptomonedas. O sea, cosas mías que en ese momento me hacen ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Que me mantienen entretenida aquí, que me mantienen entretenida, me olvido del boxeo, y porque es duro lo que me pasó en el Madison, o es duro lesionarse y ver que tu carrera se va. Entonces, ese hueco en el que caes
la manera más rápida de seguir es tener una ilusión. ¿Cómo consigues esa ilusión? Ponte algo que te engañe, que te haga mucha ilusión. Después de empezar a estudiar otra vez, que es lo que más me gusta a mí, estaba aprendiendo, estaba ilusionada, pasa el tiempo, mi cuerpo se curó y otra vez tengo ganas de boxear. Y eso es vital para cuando alguien cae en un agujero, por lo que sea, pierdes a alguien, no sé, hay agujeros más grandes y más chiquititos, pero aparte de hablarse a uno mismo y decir, voy a salir de esto, que es importantísimo decirse eso, voy a salir, no sé cuándo, pero saldré, aparte de eso es encontrar algo rápido que te guste mucho. Aunque sea una locura, aunque sea una tontería, Sí, la la afición, cosa lo que más sea. loca del mundo, métete, porque te va a sacar de eso. Entonces otra vez volvemos a jugar una herramienta mental impresionante. Y todo se recoloca después, ¿eh? Te lo digo que llevo toda mi vida haciendo eso. O sea, qué importante es tener esos instrumentos para, ¿no? Para, con lo que tú dices, salir de esos bloqueos Sí. esenciales. Importantísimo, porque va a diferenciar de la persona que sale en un tiempo X, en 2 días, al que sale en meses. Es la diferencia de la mente del deportista. Hablamos de hablarnos bonito, distraernos, y la tercera, Y la tercera, yo diría, yo me quedo con el entorno, tener un buen entorno. He notado mucho la diferencia de cuando estaba rodeada de gente que de verdad no le importaba o que incluso disfrutaba si no salían las cosas, a estar en un entorno en el que todo suma, en el que la gente es transparente, como en el que estamos ahora, en The Boxer Club, pero sobre todo con Javi como entrenador. Yo siempre lo he dicho, el mejor entrenador que se puede tener, y es porque él nunca ha dicho una palabra negativa detrás, ha sido siempre transparente, lo que yo le digo, no puedo, tengo confianza de hablar lo que sea, aunque un día te dé vergüenza decir algo, se lo puedes contar. sí. Él es un bloque y él siempre va a alegrarse si te pasa algo bonito, siempre, y da su vida por ello, ¿no? Entonces, encontrar una familia alrededor del deporte de alto rendimiento, cosa que es muy difícil, eso creo que es el top 1 para tu cabecita. Yo creo para que todos. eso último que has dicho, para mí ha sido, o sea, yo te digo, yo evidentemente no soy deportista de élite, pero yo siempre en toda mi vida había intentado eso, hacer dieta, ponerme en forma, tal. Nunca lo había conseguido hasta que me vine aquí con vosotros y encontré ese entorno en el que yo de repente Exacto, ahí voy. me iba de viaje, estaba 3 días sin entrenar, volvía y digo, pero es que no estoy a la altura. Entonces, para estar a la altura, esa autoexigencia, ese entorno, hace que tú acabes Y una mucho más persona que arriba. te diga, oye, que tú estás bien, oye, que tú puedes hacer lo que confíe en ti, pero de verdad, porque eso lo nota un deportista, que cuando es de interés, cuando por detrás está hablando otra cosa o te lo está diciendo de corazón. Y eso es importante en el boxeo porque en la esquina esa persona es tu todo. Entonces, confiar en esa persona hace magia en el ring luego, ¿entiendes? Entonces, eso en el deporte es el top 1, el top 1, y por eso les debo tanto, por eso siempre mi speech es gracias a mi equipo, porque ellos han sido el cambio más grande que he visto en mi proyección y en disfrutarlo, Quique, en Eso es lo disfrutarlo. más importante. De que se llegue o no se Disfruta llegue, el camino. total, llegue o no llegue, merece la pena porque estás aquí en familia, ¿no? Como te conocimos a ti, como conocimos a otras muchas Qué personas. bonito. Yo creo que con esa herramienta, ¿no? Ese resumen con la herramienta, que hablarse bonito, el buscar un distraerse o desconectar, ¿no? Siempre lo mismo, y el encontrar un entorno que te ayude, yo creo que es lo mejor que podemos sacar de este episodio. La verdad que ha sido una conversación que me ha encantado. Y ahora, para terminar, te voy a pedir una cosa, que es que voy a jubilar estos guantes porque están ya partidos de tantos entrenamientos que quiero, y me haría mucha ilusión que me los firmas. Ay, qué lindo. Por supuesto. Que ya estos se van a jubilar y como tienen tantos entrenamientos contigo, digo, me haría mucha ilusión. Esto hace daño ya, ¿eh? Sí, sí. Están ya partidos, ya digo, los tengo que jubilar. Y ya con esto nos tenemos que preparar, que la gente ya se está aquí Ya preparando vamos, en ya el vamos gimnasio y vamos tarde para entrenar. Con cariño para mi Quique, a mi Quique. Muchas gracias. Genia Jenny. Vamos al lío, ¿no? Vamos al lío.